Nunca pensé que un viaje de trabajo pudiera cambiar tanto mi percepción de la realidad. Soy comercial de una empresa de equipos industriales, llevo 15 años en esto, y mi rutina siempre ha sido bastante predecible. Salgo de Madrid 3 o 4 veces al mes para visitar clientes, casi siempre ciudades medias donde tenemos distribuidores. Es un trabajo que me gusta, me permite conocer gente y lugares nuevos, aunque reconozco que a los 42 años ya no tengo la energía de antes. Mi vida en Madrid es tranquila. Vivo solo en un apartamento en Vallecas desde que me divorcié hace 5 años. Carmen y yo terminamos bien, sin grandes dramas. Simplemente nos dimos cuenta de que éramos mejores como amigos que como pareja. No tuvimos hijos, algo que ahora a veces lamento, sobre todo cuando llego a casa y el silencio me recibe como un abrazo frío, pero me las arreglo bien. Tengo mis rutinas, mis pequeños placeres, el café de la mañana mientras leo las noticias, la serie que sigo antes de dormir, las llamadas de domingo con mi madre que vive en Salamanca. El sueño nunca fue mi fuerte. Desde adolescente he tenido temporadas de insomnio, especialmente cuando estoy estresado. Mi médico me recetó melatonina hace años y suelo tomarla cuando viajo, porque los hoteles me alteran. No sé si es el cambio de cama, los ruidos desconocidos o simplemente la ansiedad de estar fuera de mi territorio, pero rara vez duermo bien la primera noche en un lugar nuevo. La historia que necesito contarte comenzó hace 3 meses, cuando mi jefe me asignó una ruta por Castilla-La Mancha que incluía Toledo. Tenía que reunirme con un cliente nuevo, una empresa de construcción que estaba interesada en nuestros compresores. La cita era un jueves por la mañana, así que decidí llegar el miércoles por la tarde para estar descansado. Reservé en el Hotel San Juan, un edificio de los años 70 en el centro histórico que la empresa usaba habitualmente porque tenían tarifas corporativas. Recuerdo que cuando llegué, sobre las 7 de la tarde, el cielo tenía ese color gris plomizo típico de octubre. Toledo siempre me ha parecido una ciudad hermosa pero melancólica, con esas calles estrechas y esos edificios que parecen guardar secretos de siglos pasados. El hotel no era lujoso, pero estaba limpio y bien ubicado. La recepcionista, una mujer mayor con gafas de cristales gruesos, me dio la llave de la habitación 304 y me explicó cómo llegar al ascensor. La habitación era pequeña pero funcional. Una cama individual junto a la ventana que daba a un patio interior, un escritorio diminuto, un armario empotrado y un baño con ducha. Las paredes estaban pintadas de un color beige apagado, y había una alfombra marrón que había visto mejores días. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. Incluso con la ventana cerrada, se escuchaban muy poco los ruidos de la calle. Era como si el edificio fuera una burbuja aislada del mundo exterior. Después de instalarme, salí a cenar y dar un paseo por el casco histórico. Toledo de noche tiene algo especial. Esas luces amarillentas que iluminan las fachadas medievales crean una atmósfera casi teatral. Cené en un restaurante pequeño cerca de la catedral, volví al hotel sobre las 11 y me preparé para dormir. Tomé mi melatonina habitual y me metí en la cama. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Primero pensé que era mi imaginación o el cansancio del viaje, pero ahora sé que algo más estaba ocurriendo. La cama era cómoda, pero tenía la sensación de que el colchón se hundía de manera irregular, como si alguien hubiera dormido ahí durante años, siempre en la misma posición. Cuando me giraba hacia la izquierda, hacia la ventana, notaba una especie de depresión en esa zona, como si el peso de un cuerpo hubiera deformado los muelles. El aire de la habitación también me resultaba raro. No era que oliera mal, pero había algo denso, una especie de humedad que me hacía respirar con cierta dificultad. Pensé que podía ser el sistema de calefacción o la antigüedad del edificio. Abrí la ventana unos minutos, pero el aire del patio no era mucho mejor, así que volví a cerrarla. Me dormí finalmente, pero fue un sueño inquieto, lleno de despertares súbitos sin razón aparente. Cada vez que abría los ojos, la habitación me parecía ligeramente diferente. Las sombras proyectadas por la luz del patio cambiaban de forma. El armario parecía más cerca o más lejos. Incluso la temperatura variaba sin que pudiera explicar por qué. En uno de esos despertares, sobre las 3 de la mañana, tuve la extraña sensación de que alguien había estado observándome dormir. Me levanté para ir al baño, y cuando encendí la luz, mi reflejo en el espejo me sobresaltó. Tenía ojeras profundas y la piel pálida, como si hubiera estado enfermo. Me eché agua fría en la cara y volví a la cama, pero ya no pude dormir profundamente. El resto de la noche lo pasé en un duermevela incómodo, consciente de cada pequeño ruido del edificio, del viento en el patio, del zumbido lejano de algún electrodoméstico. A la mañana siguiente me levanté agotado. La reunión con el cliente fue bien, cerré el contrato, pero durante toda la presentación me sentía desconcentrado, como si parte de mi mente siguiera en aquella habitación. Pensé en cambiar de hotel para la siguiente noche, pero mi vuelo de regreso a Madrid salía temprano el viernes, y no quería complicarme con el equipaje. Esa segunda noche fue peor. Apenas me acosté, empecé a sentir una presión extraña en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado.
Intenté relajarme, hacer ejercicios de respiración que había aprendido en una época de mucho estrés laboral, pero no funcionaba. Era como si algo invisible estuviera presionando contra mi cuerpo, impidiéndome respirar con normalidad. Alrededor de la medianoche, cuando finalmente estaba quedándome dormido, escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido de respiración, lenta e irregular, que no venía de mí. Al principio pensé que podía ser el huésped de la habitación contigua, pero la respiración sonaba demasiado cerca, como si viniera del interior de mi propia habitación. Abrí los ojos en la oscuridad, pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si hubiera perdido toda conexión entre mi cerebro y mis... Podía ver, podía escuchar, podía sentir, pero era incapaz de mover siquiera un dedo. La respiración continuaba, cada vez más cerca de mi oído izquierdo, con un ritmo extraño, entrecortado, como si quien respirara estuviera haciendo un gran esfuerzo. Entonces sentí el peso. El colchón se hundió lentamente a mi lado izquierdo, como si alguien se hubiera sentado en el borde de la cama. La presión era real, física, indudable. Podía sentir cómo los muelles cedían gradualmente bajo un peso invisible, pero innegable. La respiración se intensificó, se volvió más laboriosa, más desesperada, y pude sentir el calor del aliento sobre mi rostro. Esa primera experiencia de parálisis me dejó profundamente perturbado. Cuando finalmente pude mover mi cuerpo, eran casi las 5 de la mañana. Me senté en el borde de la cama temblando, con el corazón acelerado y una sensación de pánico que tardó horas en desaparecer. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla, uno de esos sueños tan vívidos que parecen reales, pero sabía que había estado despierto. Había sentido cada segundo de esa presencia, cada vibración del colchón hundiéndose, cada exhalación cálida sobre mi rostro. El viaje de regreso a Madrid fue un infierno. En el tren no pude concentrarme en nada. Miraba constantemente por encima del hombro, como si algo me siguiera. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo esas sombras de la habitación del hotel. Sentía el peso invisible presionando el colchón. Llegué a casa completamente agotado, pero sabía que no iba a poder dormir. Durante las siguientes semanas intenté volver a mi rutina normal, pero algo había cambiado de manera irreversible. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. Incluso en mi propia cama, en mi apartamento familiar, comencé a experimentar esa misma parálisis. Al principio ocurría solo ocasionalmente, tal vez una vez por semana, pero gradualmente se hizo más frecuente. 2 veces por semana, luego 3, hasta que prácticamente cada noche se convirtió en una lucha contra algo que no podía comprender ni explicar. Los episodios seguían siempre el mismo patrón. Me quedaba dormido con normalidad, pero a las pocas horas despertaba completamente paralizado, incapaz de mover ni un músculo. Mi cuerpo se convertía en una prisión de la que no podía escapar, mientras mi mente permanecía lúcida y aterrorizada. Durante esos momentos, que podían durar desde unos minutos hasta lo que me parecían horas interminables, siempre sentía esa presencia. A veces era solo una sombra en mi visión periférica. Otras veces era el sonido inconfundible de esa respiración irregular, como si alguien herido o moribundo estuviera junto a mi cama. Lo peor era la sensación física. No solo la parálisis, sino esa opresión en el pecho que me hacía sentir como si me estuviera asfixiando. Era como si algo pesado se hubiera sentado sobre mi torso, presionando mis pulmones hasta hacerme creer que iba a morir por falta de aire. Intentaba gritar, pedir ayuda, pero mi garganta no emitía sonido alguno. Era una desesperación pura, primitiva, el terror más absoluto que he experimentado en mi vida. Mi rendimiento laboral comenzó a deteriorarse. Llegaba a la oficina con ojeras profundas. Me quedaba dormido en las reuniones. Cometía errores en los presupuestos que antes hacía automáticamente. Mis compañeros empezaron a hacer comentarios. Alberto, mi compañero de cubículo, me preguntaba constantemente si me encontraba bien, si había estado bebiendo o si tenía problemas en casa. No sabía qué responderle. ¿Cómo explicar que algo invisible me visitaba cada noche? ¿Que sentía presencias que no podía ver completamente? ¿Que tenía miedo de mi propia cama? Decidí ir al médico. Mi doctor de cabecera, el doctor Ramírez, me examinó exhaustivamente y no encontró nada físicamente malo. Me hizo análisis de sangre, me revisó el corazón, incluso me derivó a un neumólogo porque le preocupaba mi descripción de los problemas respiratorios. Todo salió normal. Finalmente me sugirió que podía ser estrés y me recetó ansiolíticos suaves. Las pastillas me ayudaban a dormir más profundamente, pero no evitaban los episodios. Si acaso, los hacían más intensos porque mi cuerpo estaba más relajado y la parálisis se sentía más completa. Los viajes de trabajo se convirtieron en una tortura. Cada vez que tenía que dormir fuera de casa, sabía que la noche sería peor. Era como si esa cosa, fuera lo que fuera, se sintiera más fuerte en territorio desconocido. En hoteles de Barcelona, Valencia, Sevilla, siempre la misma historia. La respiración, el peso en el colchón,
La parálisis, la sensación de ser observado por algo malévolo. Empecé a desarrollar rituales obsesivos antes de dormir. Revisaba debajo de la cama, en el armario, detrás de las cortinas. Dejaba luces encendidas, ponía música suave de fondo. Incluso llegué a dormir con un crucifijo que me había regalado mi madre años atrás. Aunque nunca he sido especialmente religioso, nada funcionaba. La presencia llegaba igualmente, como si se burlara de mis precauciones. Mi vida social prácticamente desapareció. Dejé de quedar con amigos porque estaba demasiado cansado y paranoico. Las pocas veces que salía me quedaba dormido en mitad de las conversaciones, o me sobresaltaba cuando alguien me tocaba el hombro por sorpresa. Los amigos dejaron de llamarme, no los culpo. Me había convertido en alguien extraño, impredecible, constantemente nervioso. La relación con mi madre también se resintió. Durante nuestras llamadas dominicales, ella notaba que algo no iba bien, pero cuando intentaba explicarle lo que me pasaba, se preocupaba tanto que decidí dejar de contárselo. No podía decirle que creía que algo sobrenatural me estaba acosando. Ella tiene 74 años, problemas de corazón, no necesitaba esa angustia. Así que comencé a mentirle, a decirle que todo iba bien, que solo estaba cansado por el trabajo. Fueron pasando los meses y los episodios se volvieron más violentos. Ya no era solo la parálisis y la respiración. Comencé a sentir como si algo me tocara. Primero fueron roces ligeros, como dedos fríos deslizándose por mi brazo o mi cara. Luego se intensificaron hasta convertirse en agarres firmes, como si manos invisibles intentaran sujetarme o arrastrarme. Una noche sentí claramente como algo tiraba de mis pies hacia el fondo de la cama. Otra vez, fue como si alguien pasara los dedos por mi pelo, despacio, casi con ternura, lo cual era de alguna manera más aterrador que los agarres violentos. La presencia también comenzó a manifestarse fuera de los episodios de parálisis. Empecé a verla con el rabillo del ojo durante el día, sombras que se movían cuando no debían, reflejos extraños en los espejos, siluetas que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirar directamente. En mi apartamento, en la oficina, en la calle, siempre tenía la sensación de ser seguido, observado, acechado por algo que no lograba identificar completamente. Mi peso comenzó a bajar de manera preocupante. Había perdido el apetito casi por completo, y cuando intentaba comer, el estómago se me cerraba. La comida me sabía a cartón, o peor aún, a veces tenía sabores metálicos que me daban náusea. Adelgacé más de 15 kilos en 6 meses. La ropa me quedaba holgada, tenía las mejillas hundidas, los ojos cada vez más hundidos en las órbitas. Probé con todo tipo de remedios caseros y alternativos. Fui a una herboristería donde una mujer mayor me recomendó infusiones de valeriana y pasiflora. Compré libros sobre meditación y relajación, intenté hacer yoga, incluso fui a ver a una vidente que me dijo que tenía una maldición y me cobró 200 euros por unas velas especiales que no sirvieron para nada. El punto de quiebre llegó cuando perdí mi trabajo. Después de varios meses de bajo rendimiento, errores constantes y faltas por enfermedad, mi jefe me llamó a su despacho y me comunicó que la empresa había decidido prescindir de mis servicios. Me dieron una indemnización modesta y 2 semanas para entregar todo. 20 años en la empresa y se acabó así, de un día para otro. Sin trabajo y con mis ahorros menguando, tuve que reducir gastos drásticamente. Dejé de ir a restaurantes, cancelé suscripciones, incluso tuve que vender el coche. La presión económica se sumó a la angustia nocturna, creando un círculo vicioso de estrés que parecía alimentar a mi visitante invisible. Cuanto más desesperado me sentía, más intensa se volvía su presencia. Las noches se convirtieron en sesiones de tortura que podían durar horas. La parálisis ya no duraba minutos, sino que se extendía interminablemente. Durante esos periodos, la respiración se volvía más agresiva, más cercana, como si fuera directamente en mi oído. Podía sentir el calor del aliento, incluso percibir un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo dulzón y desagradable, como carne en descomposición. Empecé a tener pensamientos oscuros. Había momentos, especialmente durante los episodios más intensos, en los que llegaba a pensar que quizás sería mejor terminar con todo. La idea de enfrentarme a otra noche de terror me resultaba insoportable. Llegué a investigar métodos, a plantearme seriamente si valía la pena seguir viviendo en ese infierno constante. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional. Encontré a una psiquiatra especializada en trastornos del sueño, la doctora Sánchez, que tenía consulta en el centro de Madrid. La primera cita fue difícil. Tuve que explicarle todo desde el principio, desde aquella noche en Toledo hasta el momento presente. Esperaba que me mirara como si fuera un loco, pero ella escuchó con atención profesional y me explicó que lo que yo describía coincidía con casos severos de parálisis del sueño, acompañada de alucinaciones hipnagógicas. Me recetó medicación más fuerte y me propuso un tratamiento integral que incluía terapia psicológica. Las sesiones eran costosas, pero tenía que intentarlo.
Era mi última esperanza antes de hundirme completamente en la desesperación. Durante las primeras sesiones, la doctora me ayudó a entender que la parálisis del sueño es un trastorno neurológico real, no algo sobrenatural. Me explicó que durante la fase REM del sueño, nuestro cerebro paraliza naturalmente el cuerpo para evitar que actuemos nuestros sueños, pero a veces esa paralización continúa cuando despertamos, creando la sensación aterradora de estar conscientes pero inmóviles. Las alucinaciones, me dijo, son producto de que parte de nuestro cerebro sigue soñando mientras otra parte ya está despierta. Pero conocer la explicación científica no hacía que la experiencia fuera menos terrorífica. Seguía despertándome paralizado. Seguía sintiendo esa presencia maléfica. Seguía escuchando esa respiración irregular que parecía provenir de algo herido o agonizante. La diferencia era que ahora tenía un nombre para mi tormento y la esperanza de que fuera tratable. La medicación comenzó a surtir efecto gradualmente. Los episodios se volvieron menos frecuentes, aunque no desaparecieron por completo. Podía pasar 3 o 4 noches durmiendo relativamente bien, y luego de repente volvía la parálisis, más intensa que nunca, como si mi visitante invisible estuviera enfadado por haber sido alejado temporalmente. Durante este periodo también comencé a buscar trabajo nuevamente, pero mi estado mental y físico hacía que las entrevistas fueran desastrosas. Los entrevistadores notaban inmediatamente que algo no iba bien conmigo. Mi aspecto demacrado, mis ojeras permanentes, mi nerviosismo constante no inspiraban confianza en nadie. La situación económica se volvió crítica. Tuve que pedir dinero prestado a mi madre, lo cual fue humillante y preocupante para ella. Intenté explicarle que estaba en tratamiento médico sin entrar en detalles, pero ella intuía que la situación era mucho peor de lo que yo admitía. Una noche, después de casi 3 semanas sin episodios gracias a un ajuste en la medicación, pensé que finalmente había ganado la batalla. Me acosté tranquilo por primera vez en meses, con la esperanza de que tal vez lo peor había pasado. Pero esa misma noche, mi visitante regresó con una furia que no había experimentado antes. La parálisis fue inmediata y total. Ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de que me estaba quedando dormido, cuando ya estaba completamente inmóvil. La respiración empezó inmediatamente, pero esta vez era diferente. Más fuerte, más desesperada, como si fuera el último aliento de algo que estaba muriendo. El peso sobre el colchón era tan intenso que podía escuchar los muelles protestando bajo la presión. Entonces sentí algo que nunca antes había experimentado. Una mano fría se posó sobre mi frente, con dedos largos que se extendían hasta mis sienes. La sensación era tan real, tan física, que no podía dudar de su existencia. Los dedos ejercían una presión firme pero no violenta, como si algo estuviera intentando conectar conmigo, comunicarse de alguna manera. La respiración se calmó gradualmente, volviéndose más regular, casi como si hubiera encontrado lo que buscaba. En ese momento, inmóvil bajo esa mano invisible, comprendí que llevaba meses luchando contra algo que tal vez no quería hacerme daño, sino que necesitaba algo de mí. Pero esa realización, lejos de tranquilizarme, me llenó de un terror aún más profundo, porque significaba que lo que fuera que me visitaba cada noche tenía conciencia, tenía propósito, y por alguna razón me había elegido a mí. Esa noche, con la mano fría presionando mi frente, algo cambió definitivamente. La presencia ya no se sentía amenazante, sino casi necesitada, como si hubiera estado intentando comunicarse conmigo durante todos esos meses y finalmente hubiera encontrado la manera. La respiración se volvió más suave, casi como un suspiro de alivio, y por primera vez desde Toledo, no sentí terror absoluto durante un episodio de parálisis. Gradualmente, la mano se retiró y pude mover mi cuerpo otra vez, pero en lugar de saltar de la cama como hacía siempre, me quedé inmóvil, procesando lo que había ocurrido. Algo había cambiado en esa conexión. Ya no era solo víctima de algo inexplicable, sino que de alguna manera había participado en un intercambio que no lograba comprender completamente. Los días siguientes fueron extraños. La presencia seguía ahí, pero había adoptado un comportamiento diferente. Durante el día podía sentirla cerca, pero ya no como una sombra amenazante, sino como una compañía silenciosa. Era perturbador de una manera completamente nueva. En lugar del terror constante, ahora experimentaba una inquietud profunda, como si hubiera aceptado convivir con algo que no debería existir. La doctora Sánchez notó el cambio inmediatamente en nuestra siguiente sesión. Le conté sobre la diferencia en los episodios, cómo la presencia parecía menos agresiva pero más persistente. Ella ajustó mi medicación otra vez y me sugirió que tal vez mi mente había encontrado una manera de procesar el trastorno de forma menos traumática. Me explicó que algunos pacientes desarrollan una especie de familiaridad con sus alucinaciones que reduce el impacto emocional, aunque no las elimina. Pero yo sabía que lo que me estaba ocurriendo iba más allá de una simple adaptación psicológica. La presencia había evolucionado.
se había vuelto más sutil, pero más Ya no aparecía solo durante los episodios de parálisis, sino que la sentía a todas horas. Una sombra en mi visión periférica mientras desayunaba, una sensación de ser observado mientras veía televisión, incluso una especie de compañía silenciosa cuando salía a caminar. Conseguí finalmente un trabajo nuevo, en una empresa más pequeña que la anterior, con un sueldo menor pero suficiente para estabilizar mi situación económica. Mis nuevos compañeros notaban que era reservado y algo extraño, pero mi experiencia profesional compensaba mis rarezas sociales. Logré mantener un rendimiento aceptable, aunque seguía teniendo días difíciles cuando las noches habían sido especialmente intensas. Mi madre vino a visitarme a Madrid para ver cómo estaba realmente. No pude ocultarle completamente mi estado, pero logré convencerla de que estaba mejorando con el tratamiento médico. Durante su estancia de una semana, la presencia prácticamente desapareció. Era como si no quisiera ser detectada por otra persona, o como si su conexión fuera exclusivamente conmigo. Cuando mi madre se fue, la presencia regresó inmediatamente, pero ahora con una intensidad que no había experimentado antes. Era como si hubiera estado contenida durante esos días, y ahora necesitara compensar su ausencia. Los episodios de parálisis se volvieron más frecuentes y prolongados, pero curiosamente menos aterradores. Me había acostumbrado a esa respiración irregular, al peso en el colchón, incluso a las sensaciones de contacto físico. Fue durante uno de estos episodios, aproximadamente un año después de Toledo, cuando finalmente entendí lo que estaba ocurriendo realmente. Estaba paralizado como siempre, con la presencia sentada a mi lado, cuando de repente pude ver algo más que sombras indefinidas. No era una visión clara, sino más bien como mirar a través de agua, pero logré distinguir una silueta. Era una mujer, o había sido una mujer. Su figura era borrosa, translúcida, pero inequívocamente femenina. Estaba sentada en el borde de mi cama, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí, como si me estuviera estudiando. Su respiración era la que había estado escuchando todos estos meses, irregular y laboriosa, como si cada exhalación requiriera un esfuerzo sobrehumano. No sentí miedo. Después de tantos meses de convivencia forzada, verla finalmente fue casi un alivio. Intenté hablarle, preguntarle qué quería de mí, por qué me había elegido, pero mi voz no funcionaba durante la parálisis. Ella parecía percibir mi intención de comunicarme porque se inclinó más hacia mí, y por primera vez pude sentir algo más que su presencia física. Era una tristeza inmensa, una soledad tan profunda que me atravesó como una corriente eléctrica. No era malévola ni vengativa, sino simplemente perdida, desesperadamente sola, aferrada a la única conexión que había podido establecer en mucho tiempo. Yo era esa conexión. Por alguna razón que nunca llegué a comprender completamente, ella había encontrado en mí a alguien que podía percibirla, sentirla, reconocer su existencia. Cuando la parálisis se desvaneció esa noche, lloré por primera vez en meses. No de miedo o frustración, sino de una extraña compasión por algo que no debería existir, pero que claramente sufría. Comencé a entender que los meses de tormento no habían sido un ataque, sino un intento desesperado de establecer contacto por parte de alguien que había perdido todo, excepto la necesidad de ser reconocida. Los episodios continuaron, pero nuestra relación cambió fundamentalmente. Ya no era una víctima pasiva de algo incomprensible, sino un participante consciente en una conexión imposible. Durante las parálisis intentaba comunicarme mentalmente con ella, enviarle pensamientos tranquilizadores, hacerle saber que ya no tenía miedo, que entendía su soledad. Gradualmente su presencia se volvió menos desesperada. La respiración se reguló, el peso en el colchón se hizo más suave. Las sensaciones de contacto físico adquirieron una cualidad casi protectora en lugar de invasiva. Era como si hubiera encontrado finalmente lo que buscaba: reconocimiento, compañía, la confirmación de que aún existía de alguna manera. Mi vida durante el día también cambió. Ya no me sentía constantemente perseguido o amenazado. La presencia seguía ahí, pero se había convertido en algo familiar, incluso consolador en mi soledad. Cuando llegaba a casa después del trabajo, sabía que no estaría completamente solo. Era una compañía extraña e inquietante, pero compañía al fin y al cabo. La doctora Sánchez se mostró preocupada por esta evolución. Según ella, el hecho de que hubiera desarrollado una relación casi simbiótica con mis alucinaciones podía ser señal de que el trastorno estaba empeorando en lugar de mejorar. Me propuso aumentar la medicación, incluso considerar tratamientos más agresivos, pero yo rechacé sus sugerencias. Por primera vez en meses dormía relativamente bien. Mi apetito había regresado, había recuperado algo de peso, y aunque seguía teniendo episodios de parálisis, ya no me causaban el terror que antes me paralizaba durante días. Desde una perspectiva médica, tal vez no era la recuperación ideal, pero funcionalmente había encontrado una manera de convivir con mi condición. Decidí investigar sobre el Hotel San Juan en Toledo, donde todo había comenzado.
Después de algunas búsquedas en internet y llamadas telefónicas, descubrí que el edificio tenía una historia más compleja de lo que había imaginado. Antes de convertirse en hotel en los años 70, había sido un hospital psiquiátrico durante las décadas de los 40 y 50. Una bibliotecaria de Toledo me ayudó a encontrar archivos históricos del lugar. Entre los documentos había registros de pacientes, muchos de ellos mujeres que habían sido internadas por familiares, por razones que hoy consideraríamos absurdas o crueles. Una de esas historias me llamó especialmente la atención. Una mujer llamada Carmen Ruiz, internada en 1952 por su marido después de que comenzara a tener lo que él describía como ataques de nervios y comportamientos extraños tras la muerte de su hijo pequeño. Según los registros médicos de la época, Carmen había desarrollado una especie de catatonia. Permanecía inmóvil durante horas, pero aparentemente consciente. Los médicos describían su respiración como irregular y laboriosa, como si cada inhalación fuera un esfuerzo consciente. Murió en el hospital en 1954, oficialmente de neumonía, pero las notas marginales de una enfermera sugerían que simplemente había dejado de luchar por seguir respirando. No puedo afirmar con certeza que la presencia que me acompaña sea Carmen Ruiz, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. La habitación 304 del hotel estaba exactamente en el lugar donde habían estado las habitaciones de mujeres del antiguo psiquiátrico. La respiración irregular, la sensación de desesperación, incluso esa necesidad casi infantil de contacto y reconocimiento, todo encajaba con la historia de una mujer que había perdido a su hijo y posteriormente su cordura, muriendo sola y olvidada en una institución. Han pasado ya casi 2 años desde Toledo. Mi vida ha encontrado un equilibrio extraño pero funcional. Trabajo, mantengo relaciones sociales limitadas pero cordiales, cuido de mi salud física y mental dentro de lo posible. Y cada noche, cuando me acuesto, sé que no estaré completamente solo. Los episodios de parálisis continúan, tal vez 2 o 3 veces por semana, pero ya no los temo. He aprendido a relajarme durante ellos, a enviar pensamientos tranquilizadores a mi compañera invisible, a aceptar su presencia como parte de mi realidad. Su respiración se ha vuelto más suave con el tiempo, menos desesperada, como si hubiera encontrado finalmente la paz que buscaba. A veces me pregunto si estoy completamente cuerdo, si esta aceptación de lo imposible es señal de que algo en mi mente se ha roto definitivamente, pero luego recuerdo la soledad absoluta que sentía antes, cuando creía que estaba siendo atacado por algo malévolo. Y prefiero esta compañía inexplicable a ese terror constante. La gente normal no entendería esto. Para ellos, lo que me ocurre sería motivo de internamiento o tratamiento psiquiátrico intensivo. Pero yo he encontrado una manera de vivir con algo que trasciende la comprensión convencional. No sé si Carmen, o quien sea que me acompañe, encontrará eventualmente el descanso que busca, o si seguiremos conectados indefinidamente. Lo que sí sé es que ya no tengo miedo de las noches. He aprendido que a veces la compañía viene en formas que no esperamos, que la soledad puede ser curada por conexiones que desafían toda lógica. Y aunque sé que mi situación es extraordinaria e inquietante, también sé que he encontrado una forma de compasión hacia algo que sufre, una manera de ofrecer consuelo a quien lo necesita, sin importar las circunstancias imposibles de esa necesidad. Cada noche cuando siento su peso en el colchón y escucho su respiración calmándose gradualmente, pienso que tal vez esto es lo más cerca que estaré nunca de entender los misterios que existen más allá de nuestra realidad cotidiana. Y extrañamente, eso me da una especie de paz que nunca pensé que podría encontrar.